El problema dice, los puntos de la figura están separados 1 centímetro, tanto horizontal como verticalmente. Y la pregunta dice, ¿cuál es la medida del área común de los dos triángulos? Es decir, esta área sombreada. Para encontrar la medida del área común de los dos triángulos, vamos a dividir el área en 3 diferentes triángulos, como va a decir a continuación. Vamos a tener 3 diferentes triángulos. El primero va a ser 1, 2 y 3. Entonces vamos a comenzar. Para hallar el área de un triángulo, la fórmula dice que es base por altura sobre 2, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver. En nuestro ejercicio dice que los puntos de la figura están separados 1 centímetro, es decir que de aquí a aquí hay 1 centímetro. Y que de aquí a aquí también hay 1 centímetro. Normalmente la gente que querría encontrar la hipotenusa lo harían mediante el teorema de Pitágoras, pero en este caso no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque tenemos la base, que es 1 centímetro, por la altura, que también es 1 centímetro, sobre 2. Y esto nos da 0.5 centímetros al cuadrado. O también lo podríamos poner como un medio. Ahora continuemos con el triángulo número 2. Para resolver el área del triángulo número 2, vamos a dividir este en 2 partes, es decir, por la mitad. Acá vamos a hacer un acercamiento. Las incógnitas que queremos encontrar están de color amarillo. ¿Por qué esta de azul no es una incógnita? Pues podemos ver que de punto a punto, según el ejercicio, todo esto mide 1 centímetro. Lo cual quiere decir que si dividimos este triángulo por la mitad, cada parte va a medir 0.5 centímetros, perdón. ¿Vamos bien? Entonces, también podemos ver que el triángulo está dividido por una horizontal, la cual podemos ver que acá existe otro punto, que todo esto sería 1 centímetro, entonces podemos deducir que estos también miden 0.5 centímetros. Entonces vamos a resolver la incógnita amarilla mediante el teorema de Pitágoras, el cual dice que la hipotenusa, es decir, estas secciones, es igual a la raíz cuadrada de A2 más B a la 2. Podemos llamar cualquiera de los dos lados A o B, ya que son de la misma medida. Entonces vamos a escribir. La hipotenusa es igual a la raíz de 0.5 al cuadrado más 0.5 al cuadrado. Esto nos da la raíz de 0.5. Tal vez haya sido un poco innecesario sacar la hipotenusa, pero eso nos da un punto extra para la información y siempre es bueno tener una información extra. Entonces, para hallar ya el área de todo el triángulo, nos piden la base. ¿La base cuál será? La horizontal que cruzamos. ¿Cuál es? 0.5. ¿Por qué hay que multiplicarlo? Pues por la altura. En este caso, la suma de estas dos, es decir, 1 centímetro. Dividido 2, según la fórmula del área. Esto nos da que el área del triángulo número 2 es 0.25 centímetros al cuadrado. O también lo podemos llamar en fracción como 1/4 centímetros al cuadrado. Continuemos con el triángulo número 3. Claramente tenía que haber un punto difícil en este ejercicio. Y la parte difícil es el área del triángulo número 3.
Para calcular el área del número 3, primero vamos a tener que tener en cuenta que este triángulo principal, el triángulo café, es isósceles, lo cual quiere decir que como los dos lados son iguales, entonces sus ángulos también. Entonces, ya teniendo en cuenta que estos dos ángulos van a ser iguales, al ser estos dos lados iguales, al ser un triángulo isósceles, podemos ver que este ángulo es de 90 grados, lo cual quiere decir que este y este miden 45 grados. Teniendo en cuenta el triángulo número 2 que ya resolvimos previamente, vamos a darnos cuenta que este lado es congruente a este lado, lo cual quiere decir que también es un triángulo isósceles, lo cual quiere decir que este ángulo mide 45 también. Entonces, por consecuente, al ser este un ángulo de 90 grados y al saber que este ángulo mide 45, por deducción, este ángulo también mide 45 grados, el cual equivale a uno de los ángulos del triángulo número 3. Entonces, finalmente ya podemos sacar el área del triángulo número 3, el cual vamos a calcular mediante la base, que va a ser 1/3, ya que vemos que este triángulo grande, el verde, podemos ver que es verde, se divide en 3 triángulos iguales. Uno de esos es el 3. Entonces vamos a tomar 1/3, ya que de este punto a este punto es 1. Entonces la base va a ser 1/3 por la altura, que como yo dije en el previo ejercicio, todos los puntos de información son importantes. Y habíamos sacado la hipotenusa del triángulo 2, el cual no fue nada inútil, ya que ahora tenemos este lado, que es raíz de 0.5. Y eso lo dimos por 2. Ahí sería el área de un triángulo normal, pero aquí tenemos que añadir algo, ya que hay que tener en cuenta el ángulo de 45. Entonces lo vamos a multiplicar por seno de 45 grados. Lo anterior nos da que el área del triángulo número 3 nos da 0.083 periódico centímetros cuadrados. Entonces, ahora para finalizar, solo falta hacer la sumatoria de las 3 áreas de los 3 triángulos. Entonces, para sacar el área total del área sombreada que nos piden, vamos a tomar en cuenta el área del primer triángulo, el cual nos dio 1/2 o 0.5 centímetros al cuadrado. Le vamos a sumar el área que nos dio el segundo triángulo, el azul, el cual nos dio 1/4 centímetros cuadrados, o también lo podemos llamar como 0.25 centímetros al cuadrado. Y finalmente vamos a hallar el área del tercer triángulo, que fue el más difícil, que nos dio 0.083 centímetros, lo cual también podemos escribir como 1/12 para escribir todo en fracciones, centímetros al cuadrado. Esta respuesta en cuanto a fracción nos va a dar 5/6 centímetros al cuadrado, o también podemos decir que es 0.883 periódico centímetros al cuadrado. Y esa sería el área del área sombreada. Muchísimas gracias.